¿Me escucha? Hola, ¿sí? Sí, le quería comentar que usted también puede compartir las diapositivas. Perfecto. Vamos a dar una breve presentación para que le puedan conocer el público. Ok. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los participantes. Conversatorio Jurídico del Perú les da la cordial bienvenida a nuestra clase programada para el día de hoy. Hoy contamos con la honorable presencia del doctor Carlos Alberto Sánchez Coronado, quien tocará el tema de la usucapión en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Antes de cederle la palabra al doctor, quien se encuentra presente en nuestra aula virtual, vamos a conocer un poco más de él. El ponente es abogado y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, profesor en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y de las facultades de Derecho de la UTP y la Universidad Pedro Ruiz Gallo, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derechos Privados, autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas en Derecho Civil. Antes de comenzar con la ponencia, indicarle a todos los participantes que se están conectando vía Zoom que por favor mantengan sus micrófonos desactivados y así evitar interrupciones durante la exposición. Sin más preámbulo, damos inicio. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al conversatorio jurídico por su invitación. Para mí es un gran honor estar aquí. Me han pedido que hable sobre la usucapión en la jurisprudencia. Así que lo que he hecho es abierto el último boletín del peruano de casaciones de la Corte Suprema, que ha salido apenas fines de noviembre, y he elegido un par de casaciones que pueden ser útiles para explicarles a partir de allí algunas nociones de los requisitos de la prescripción requisitiva, pero específicamente para ahondar en animus domini, interrupción de la prescripción, pacificidad, ¿no? El tema es bastante amplio. Naturalmente no abordaremos todos los asuntos que se ventilan en la jurisprudencia, pero esa es la ruta que he diseñado para tener un orden sistemático y sacar algún provecho concreto de la conversación del día de hoy. Yo voy a compartir pantalla para poder mostrarles algunos extractos que he sacado de la jurisprudencia y a partir de allí hacer mi explicación. Bien. Reitero mi agradecimiento a los organizadores y también a los asistentes que se han dado cita a esta reunión virtual en la que trataré sobre la usucapión en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Cosas preliminares que usted ya debe tener bastante claro es que hay unos requisitos que son comunes a los dos tipos de prescripción adquisitiva que tienen que cumplirse. En el centro de este triángulo, yo ubico al animus domini porque considero que es el punto de quiebre de la posesión para convertirse en una que habilita a adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva. Porque puede haber una posesión antigua que seguramente todo el mundo conoce que existe, que seguro es pacífica, que quizá nunca se ha interrumpido, pero la llave que abre la puerta de cualquiera de las formas de la prescripción adquisitiva es el animus domini, el comportarse como propietario. Es lo que convierte esa posesión en general en la llamada posesión ad usucapione. Además del animus domini, que uno verifica con conductas externas, con actos verificables objetivamente, que demuestran que el poseedor se convierte en propietario porque se comporta como tal. No es necesariamente quien tenga un título de propiedad, puede que lo sea, ¿no? Puede que lo sea. Pero no necesariamente es quien tiene un título de propiedad, pero sí se porta como si fuera el dueño, ¿no? Ese es el que tiene animus domini. Quedan descartados de este tipo de posesión los poseedores inmediatos, o sea, todos esos poseedores que han recibido un título posesorio que les da la posesión temporal de un bien y que están obligados a devolverlo.
esos poseedores inmediatos no tienen animus domini. Por excelencia, se trae a colación al arrendatario, ¿no? Usted sabe, por el arrendamiento, una persona usa un bien por un tiempo y luego lo devuelve a cambio de pago de renta. Ese no tiene animus domini. El usufructuario, que usa y disfruta de un bien ajeno también por un tiempo, que luego lo devuelve, tiene un límite material porque no puede modificar el bien a su antojo, y tiene un límite temporal porque luego tiene que devolverlo el bien. Ese también es un poseedor inmediato que no tiene ánimo. El comodatario, el que está usando un bien mueble o inmueble gratis, sin contraprestación, sin ningún sacrificio económico, pura ventaja, también es un poseedor inmediato, ¿no? El superficiario, ese que ha celebrado un contrato de superficie con el dueño del suelo y éste le ha concedido un derecho a construir sobre el suelo o debajo del suelo y tener una propiedad separada, pero temporal. Luego, según lo que se haya pactado, se decidirá el destino de la construcción. Y si no se ha pactado nada al respecto, que es bien raro que eso ocurra, por el principio de accesión, obviamente quien adquiere la propiedad de lo construido es el dueño del suelo, pero el dueño del suelo tiene que pagar el valor de las construcciones. Pero ha habido un pacto de por medio. Y en ese tiempo el superficiario posee, pero sin ánimos domini, ¿no? No tiene ánimos domini. Porque tiene que devolver, reconoce que el dueño es otro. El acreedor anticrético, ese que para garantizar una obligación ha entregado a su acreedor un bien, le ha dado un título posesorio temporal también, y el acreedor anticrético, que es el que tiene la posesión del bien, para que obtenga provechos de él, y de esos provechos, y de esa renta que se pagaría, pero no se va a pagar porque se va a descontar lo del capital y los intereses, más los provechos que obtenga, va cobrándose el crédito que tiene contra el dueño del bien. Ese también es un poseedor inmediato y tiene que devolver. Profesor, una pregunta. El llamado servidor de la posesión, ¿podrá prescribir? Es que ese caballero ni siquiera es poseedor. El servidor de la posesión no es poseedor, es una categoría diferente. Mucho menos va a tener animus domini, pues, si ni siquiera posee, ¿no? El animus domini es una caracterización de los poseedores, no de los servidores de la posesión. Entonces, el servidor de la posesión no quiere por prescripción, porque obvio, no tiene animus domini, es que ni siquiera es poseedor. Y si ni siquiera es poseedor, ¿cómo podría prescribir? ¿No? Así que también está fuera de juego. Así que eso con el animus domini, ¿no? En la jurisprudencia de la Corte todavía no está muy claro cómo funciona esto de la interversión, ¿no? Cuando un poseedor que no tiene animus domini luego llega a cambiar la causa posesoria y se convierte en un poseedor atus sucapione, ¿no? Queda claro, señores, de que cualquier poseedor inmediato que incumple con su deber de devolver el bien no es inmediatamente un poseedor con ánimos domini, ¿no? Queda claro que una persona que es un poseedor inmediato e incumple sus obligaciones, como pago de renta o canon de cualquier cosa que se haya pactado, tampoco pues ha intervertido su título, ¿no? A menos que de manera directa se dirija, expresa, y esto normalmente no ocurre, ¿no? Lo que mayormente ocurre es que se deja de cumplir con sus obligaciones. Y ese es un poseedor inmediato incumplidor de su obligación de devolver el bien. No, está sujeto a que dentro del plazo de 10 años, que es el plazo que se tiene para exigir el cumplimiento de los contratos, el que tiene derecho a la restitución del bien, se lo exija. Entonces, si la interversión es una figura que no está regulada en nuestro código y tenemos 10 años para exigir el cumplimiento de los contratos, sería incoherente que se permita el animus domini dentro de ese periodo. Luego de ese periodo podríamos estar hablando de
interversión, ¿no? Podríamos estar hablando de interversión. Pero bueno, es un tema que no está abordado con claridad, así que hay muchas ideas al respecto, ¿no? Y mucha confusión. Sobre el animus domini, y en eso vamos a incidir en revisión de una casación, se piensa que es consecuencia su pérdida cuando el poseedor reconoce el derecho del propietario, ¿no? Ahí nos vamos a meter más a fondo, ¿no? O sea, yo estoy en la carrera hacia la propiedad, en esta ruta larga y cuesta arriba, que es la prescripción adquisitiva, y de pronto hago una pausita para tomar agua y le digo al dueño, oye, ¿qué tal si me vendes el inmueble? Entonces estoy reconociendo el derecho suyo. Mayormente la jurisprudencia ha dicho, a mi modo de ver de manera inexacta, que ese reconocimiento hace perder el animus domini. Y en verdad el efecto no es ese, sino la interrupción, una forma de interrupción del plazo prescriptorio, ¿no? Que luego puede reanudarse. Y justo he encontrado una casación que aborda bien el tema, lo aborda bien y lo vamos a revisar en un rato, ¿no? Luego, en cuanto a la posesión continua, esta posesión es la que se hace sin interrupciones. Y allí justamente entra a tallar esto del reconocimiento del derecho del propietario como una forma de interrumpir el plazo prescriptorio, no de perder el animus domini. Y importantísimo, para cumplir este requisito de la posesión continua, importantísimo, la suma de plazos posesorios. Si no existiera esta figura, en verdad no se podría prescribir nada. Porque imagínese usted un prescribiente para que pruebe 10 años de la posesión llamada, de la prescripción llamada extraordinaria. Imagínese usted, tendría que probar los 365 días de cada año posesión a tus usucapione, y eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Lo que ocurre es que la ley facilita, el código facilita la prueba de la posesión continua, con la suma de plazos posesorios. Prueba que poseíste en el pasado, prueba que poseíste en el futuro, que el periodo intermedio se va a presumir como posesorio a tu favor. Y eso es lo que hace todo el mundo. Nadie tiene posesión de todos los días, de todos los meses, de todos los años. Se suma, se presume el periodo intermedio, presunción de continuidad, ¿no? Y cuando hay poseedores que han transmitido la posesión, entonces allí se permite también sumar los plazos posesorios. Estas dos figuras, presunción de continuidad y suma de plazos posesorios, ayudan a cumplir el requisito de la continuidad. Las dinamitas que hacen explotar este principio de continuidad son las causas que provocan interrupción, ¿no? Y ahí aparecen la interrupción natural, que es esa que se hace cuando se es privado de la posesión, y la forma de salvarte de que esta interrupción aniquile la continuidad es que dentro del año se recupere el bien, o al menos se haya demandado para recuperar la posesión, ¿no? Ahí ya se podría morigerar el efecto interruptivo, ¿no? Pero si ya se ha consumado la privación física de la posesión, entonces ya se habría quebrado el decurso prescriptorio, ¿no? Y luego aparecen las llamadas causas de interrupción de tipo jurídico, ¿no? En Perú, poco a poco ya se está adoptando una postura mayoritaria en la jurisprudencia en cuanto a que las cartas notariales no interrumpen la prescripción adquisitiva, y sí las demandas judiciales, ¿no? Habida cuenta de que la intención seria, concreta, que termina por un acto que se concrete en recuperar la posesión por parte del dueño, es fruto de un proceso judicial provocado por una demanda, ¿no? Entonces, la notificación judicial
es la que interrumpe, y en verdad las cartas no necesariamente, porque simplemente son declaraciones, pero que no llegan a materializarse en una pretensión restitutoria, lo que sí ocurre con las demandas judiciales, ¿no? Y ahí entraría una forma de interrupción más que no está regulada en el país, que es la que se provoca cuando se reconoce el derecho del propietario, que veremos, como digo, en la casación que revisaremos acá inmediatamente. En cuanto a la posesión pacífica, ya es una idea bastante difundida en la jurisprudencia de que las cartas, las notificaciones judiciales, las invitaciones a conciliar, no rompen la pacificidad, ¿no? Ya esa es una idea bastante asentada. Ya hubo un tiempo en que la jurisprudencia de la Corte, aunque hay por ahí en la jurisprudencia que vamos a ver, hay un voto en minoría que insiste en esto, de un vocal supremo, ¿no? Pero no, pues, o sea, el hecho de que haya juicios o notificaciones de cartas notariales no quebrantan la pacificidad. Su lugar de las notificaciones judiciales es más bien arriba, en el requisito de la continuidad. Allí sí, no pueden generar la interrupción del plazo prescriptorio. Entonces, esta pacificidad se vería vulnerada a través de actos violentos, ¿no? Y a ese propósito, una de las casaciones que vamos a revisar acá, habla de la conversión de la posesión violenta en posesión pacífica. Porque hay una idea bastante difundida, que es inexacta, de que la posesión debe nacer pacíficamente. Y ese no es el requisito. El requisito es que se cumpla la pacificidad en el periodo legal, sea el de 5 años, si es la prescripción corta, que se ve muy poquito en la jurisprudencia, o sea en los 10 años que se pide la prescripción larga, ¿no? El requisito no es que originariamente sea pacífica, sino que durante el plazo legal lo sea, que se mantenga, que permanezca pacífica la posesión en ese tiempo. Así que puede que uno entre de manera violenta, luego se pacifica la situación posesoria y luego se mantiene la posesión por el plazo legal. Se cumple el requisito de la pacificidad. ¿Ok? Incluso esto, que no es ninguna novedad, ya está en el pleno casatorio, muy conocido sobre la prescripción adquisitiva, que fue el segundo, ¿no? Y que justo esta casación que hemos encontrado últimamente publicada, advierte que estaba siendo inobservada por las instancias de mérito, ¿no? Y la aplica, pues, sino acá se convirtió en pacífica la posesión. Importante remarcar esto, ¿no? En cuanto a la publicidad, bueno, la posesión que habilita a la prescripción adquisitiva debe gozar de una notoriedad social, ¿no? La colectividad, las entidades públicas, privadas, las personas naturales o jurídicas deben reconocer al poseedor como titular, ¿no? Y eso mayormente se acredita con documentos y con los testigos, la publicidad. No es el requisito más difícil de cumplir, ¿no? En cambio, la pacificidad, continuidad y el animus domini es donde hay mayor trabas, ¿no? Por ahí vamos a andar en lo que vamos a revisar como jurisprudencia recientísima, ¿no? Porque, como les digo, apenas ha sido publicada en el último boletín de casaciones del Perú. Entonces, esos son los requisitos comunes de la prescripción adquisitiva, y cuando usted tiene un caso de prescripción adquisitiva, tiene pues un dilema, ¿no? Tiene dos puertas, la de la prescripción extraordinaria, llamada también larga, que le pide esos requisitos que ya vimos arriba por un periodo posesorio de 10 años. Y es la que más se ve en la jurisprudencia, ¿no? Porque esta aplica sin trabas sobre predios inscritos y predios no inscritos. En cambio, la ordinaria o corta le pide ciertamente un plazo legal menor, pero un justo título. Necesita un justo título.
Y esto del justo título va amarrado con la buena fe. ¿Por qué? Porque es un acto traslativo de propiedad en el que el que transfiere no es el verdadero dueño. Y el que adquiere, que es el demandante del usucapión, ¿no? El que adquiere ignora esa circunstancia, o sea, actúa de buena fe. Es lo que se conoce como un acto traslativo de propiedad a non domino. O sea, te vende quien no es el dueño y tú no sabes nada. Y claro, en nuestro sistema, donde la propiedad no nace de la publicidad registral, pero esta tiene un rol preponderante en la oponibilidad de los derechos y tiene una piedra angular, que es el principio de publicidad registral, regulado en el artículo 2012 del Código Civil, que dice que todos conocen el contenido del registro sin admitir prueba en contrario. O sea, que es una presunción absoluta. Esas que en latín le llaman jure et de jure. Entonces, cualquier esfuerzo que uno quiera hacer, ¿no? Por zafarse de la marcación de la publicidad registral, no se lo va a consentir así nomás ningún juez porque no admite prueba en contrario, ¿no? Algunos han llegado a decir que este es un precepto inconstitucional en ciertas circunstancias, ¿no? Donde hay analfabetismo de por medio, por ejemplo. ¿No? Pero imagínense, si no hubiera el principio de publicidad registral, todos podríamos decir, yo no sabía que estaba inscrito en el registro. Que está hipotecado, yo no sabía. Que lo vendieron ayer, yo no sabía. Que revocaron el poder y se escribió el poder, yo no sabía, ¿no? Que hay un testamento, yo no sabía. Que hay unos herederos inscritos, yo no sabía. Que revirtieron el inmueble y lo escribieron en el registro, yo no sabía. Que ya caducó la hipoteca, está inscrita, yo no sabía. Entonces imagínense, ¿no? O sea, se descalabra el sistema registral si usted permite, o mejor dicho, usted relativiza la cognoscibilidad del registro. Pues tiene que ser un candado prácticamente infranqueable, y es así como lo plantea. Sin embargo, no descarte porque en ciertas circunstancias se pueda tratar de ver una excepcionalidad, sobre todo los conocedores del pospositivismo y el derecho constitucional podrían ayudar en esto, ¿no? Pero desde el derecho civil se puede establecer como premisa de que no podrías invocar la prescripción corta, que te pide buena fe y justo título, porque justamente este concepto implica comprarle de buena fe en quien no es el dueño. Así que si el inmueble está inscrito en el registro y tú le dices a un juez, yo no sabía que el verdadero dueño era Pedro y me vendió María, entonces le van a aplicar el 2012. ¿No? No va a poder. Así que este tipo de usucapión la va a usar más para bienes no inmatriculados. Ahí sí, camina, ¿no? Descartado del concepto justo título las transferencias de posesión, porque es acto traslativo. Descartado el acto de compraventa del verdadero dueño, porque ese no es justo título. Tiene que ser de un non domino, ¿no? Descartadas las constancias de posesión e inspecciones judiciales, ¿no? Acto traslativo de propiedad de quien no es el verdadero dueño a quien actúa de buena fe. Muy bien, y nos metemos a las casaciones, ¿no? En las casaciones, ustedes pueden ver acá, esta es la 3415-2018, que aparece en el boletín del peruano del 30 de noviembre. Usted tranquilamente googlea, ¿ok? Busca la página 340, que ahí hemos procurado ser exactos, y usted encuentra esto. Y usted puede revisarlo pues, con mayor paciencia, ¿ok? Y se lo recomiendo en realidad. Entonces, en este caso, estamos allí reproduciendo lo que dijo la sala, porque la Corte Suprema avaló el razonamiento de la sala. Y este pronunciamiento de segunda instancia, lo que había hecho es revocar el pronunciamiento de la primera instancia porque, al contrario de lo que se había dicho por el juez civil,
en realidad la demandante sí cumplió con consignar la fecha y forma de adquisición. Si usted demanda la prescripción adquisitiva, tiene que decir desde cuándo y cómo entró a poseer. Que estaba desocupado, que era un bien libre, ¿verdad? Entré sin oposición de nadie, que lo compré a fulano de tal y me vendió el inmueble diciéndome que era suyo, así lo relataron, ¿no? Que estuve como arrendatario desde 1970 hasta 1980 y en 1980 murió la propietaria, que ya estamos 2022 y no han aparecido herederos y yo en realidad ya desde 1990 ya estoy pagando autoavalúo, no, ese caballero ya tiene como 30 años, allí tuve esa intervención, ¿no? Por ejemplo. No apareció ningún heredero hasta ahora, aquí está la declaratoria, he hecho la búsqueda en el registro de herederos y no hay nadie, ¿no? O si hay herederos, los emplazo, ¿no? Los emplazo, ya han pasado 30 años desde la muerte y nadie me ha exigido nada, recién he visto que están estos herederos y los emplazo por la ficha Renier, ¿no? Fui arrendatario y ahora no. Entonces, usted tiene que decirnos desde cuándo y cómo entró. Entonces, eso se había dicho acá en el caso, ¿no? Y se cumplió con el requisito del plano de ubicación y perimétrico. Mire, me gustó esta sentencia porque hay un exacerbado formalismo a la hora de tramitar cualquier causa, ¿no? Pero usted sabe que para la prescripción adquisitiva hay unos requisitos especiales. Bueno, si usted es abogado, pues tiene que plantear bien su demanda, pero imagínese en este caso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no se había presentado la copia literal de los últimos 10 años. No estaba. Y la Suprema dice, señores, pero ya han pasado cuántos años. ¿Ya? Y recién van a cuestionar ahorita en casación que no han presentado las copias literales de los últimos 10 años. A las finales, bien la Suprema. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y a las finales, si no hay discusión sobre la propiedad del inmueble, ¿qué relevancia tendría anular todo para que presenten las copias literales de los últimos 10 años? Ninguna relevancia. Eso es bueno, ¿no? Parece engañosamente que buscar una jurisprudencia antiformalista es inseguro, pero en realidad es lo que más te acerca a la justicia, ¿no? Y esto al fin y al cabo no es culpa de la Suprema, es culpa del abogado que planteó la demanda sin poner los requisitos de la prescripción, usted no lo haga, ¿no? Pero al menos usted ve que la Suprema razona bien y dice, señores, es irrelevante ese asunto, ya no está. Pero por cuestiones formales no vamos a sacrificar la decisión de fondo y al final no va a cambiar nada si metemos las copias literales que faltan, ¿no? Porque no hay duda de cuál es la propiedad del predio de mayor extensión, ¿no? Y no se hizo en su oportunidad, así que avanzamos. Importante. ¿Ok? Usted como abogado cumpla con los requisitos especiales, pero sepa que al menos hay aquí un pronunciamiento antiformalista si llegara a asumir un caso de estos un poco tarde, ¿no? Y acá viene lo interesante del caso. ¿Qué ocurre? Que este caso era uno de prescripción adquisitiva que se hacía contra el proyecto especial Chavimochic, ¿no? Y se alegaba, pues, por la parte demandada, ¿no? Y también así lo acogió el juez en primera instancia, que este decreto legislativo, el 543, el artículo 68, de 1989 declaró caducos los denuncios de tierras seriazas para uso agrícola, pecuario, agropecuario, forestal e industrial en el ámbito del proyecto especial Chavimochic, ¿no? Y declaró sin valor ni efecto legal todos los certificados de posesión y los títulos supletorios otorgados sobre esas tierras seriazas. O sea, tiró al tacho todo documento que acreditara posesión o propiedad sobre esas áreas. Entonces, el juez de primera instancia había inferido que las constancias de posesión, entonces, de este terreno que estaba en el proyecto especial Chavimochic no valían. Entonces, no acreditaban nada. Pero el detalle es, y lo advierte la sala, que esas constancias no las expidió el proyecto especial Chavimochic, sino la Municipalidad Distrital de Chicama. Entonces, sí cumplió con acreditar
la posesión con estas constancias, ¿no?, que fueron otorgadas correctamente. Y ojo, he remarcado al final solo respecto del área de 600 metros cuadrados, porque uno de los alegatos para denegar la prescripción adquisitiva era que el demandante había solicitado como 680 metros cuadrados, pero los documentos decían solo 600 metros cuadrados. Entonces no coincide el área que solicita con el área que ha probado que posee, según sus documentos. Señores, eso es un error. O sea, si tú pides un área superior al que acreditas, lo que corresponde es que te den el área que pide, pues, naturalmente, ¿no? Y la Corte Superior dice, obviamente, acredita su derecho en esos 600 metros cuadrados, entonces su demanda es fundada en parte, ¿no? Esa es otra cosa también fundamental. No es ninguna traba. Usted cuando va a demandar prescripción adquisitiva le va a ocurrir eso, ¿no? Está en posesión su cliente, pues, de 300 metros cuadrados y tiene documentos por 200, por 250, ¿no? O por 320. Al fin y al cabo, lo que se acredita que está como posesión tendrá que ser lo que genera mayor convicción, ¿no? Porque hay que probar la antigüedad. Entonces, si estaba poseyendo más área y acredita posesión antigua de un área menor, tendrá que ganar sobre esa porción. Pero no genera la denegación, esas inexactitudes. Eso no es un obstáculo para ganar la prescripción. Entonces, ve usted cómo cosas importantes salen de este caso, ¿no? Pero lo más llamativo está acá. Lo más llamativo está aquí. No se hizo inspección judicial. Entonces, yo he escuchado a muchos colegas, la inspección judicial es una prueba que sí o sí tiene que hacerse en la prescripción adquisitiva. Y eso no es cierto. Es que en verdad, para la prescripción adquisitiva no hay prueba tasada. No hay prueba tasada. Usted prueba su prescripción adquisitiva con los medios probatorios que tenga. Que es usual, que es cotidiano actuar la inspección judicial, sí, pero no es determinante. Importantísimo criterio. No es determinante para un pronunciamiento válido, ¿no? Porque no existe controversia respecto de quién viene poseyendo el bien. Entonces, en sentido contrario, ¿cuándo sí sería relevante la inspección judicial? Cuando, por ejemplo, hubieran documentos que acreditan que en la posesión está en una área o en una parte el demandante y en otra parte el demandado, ¿no? Que colisionaran las áreas descritas, pero acá solo había pruebas de posesión del demandante. No había ningún otro sujeto que dijera estar en posesión. Entonces, si no supiéramos quién posee, nos vamos a mirar quién posee. Pero si sabemos que el demandante posee, señores, y en la gran mayoría de los casos lo que demanda la prescripción adquisitiva son los que están poseyendo, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Hay anómalos supuestos en que demanda quien realmente no está en posesión, y allí sí, si usted es el demandado, usted le dice al juez, oiga juez, haga la inspección porque usted va a ver que él no está. Usted la ofrece, ¿no? Y aquí no se había hecho la inspección. Naturalmente, no fue ofrecida por la parte demandada, ¿no? Pero la parte demandada quería utilizar este asunto a su favor, ¿no? Lo cierto es que no es determinante. En verdad, como le repito, no hay una prueba rigurosa preestablecida, hay libertad probatoria para demostrar la prescripción adquisitiva en lo que refiere a pericias, inspecciones, ¿no? Las testimoniales sí son pruebas obligatorias, pero han habido casos, señores, en que los testigos mueren. Porque mayormente cuando usted demanda una prescripción adquisitiva, no lleva pues un testigo jovencito, ¿no? Pues ¿y usted? Tiene 20, 25 años, y ¿cómo si usted era menor de edad, cómo va a saber si era o no era poseedor aquí hace 15 años, 20 años? Mayormente busca testigos antiguos, pues que conozcan la posesión antigua, ¿no? Y a veces fallece. Y si imagínese, no hay testimonios porque fallece, o ningún testigo va. Pero hay otras pruebas, a pesar que el código, ojo, a pesar que el código no se exige ofrecer los testigos, si a la hora de la actuación probatoria no se presenta ninguno porque no quiere ir, porque no se presentaron los testigos, la demanda es infundada. Si hay otros medios probatorios, en cambio, obviamente, imagínese pues una demanda endeble, ¿no?
que ni siquiera acredita documentalmente o de otra forma la posesión, y para agravamiento de la falta de probanza no van los testigos, entonces como un castillo de naipes, esa pretensión cae en la infundabilidad por falta de prueba, naturalmente, ¿no? Así que tenga muy en cuenta esto de las inspecciones y, aun cuando no lo han dicho en cuanto a los testigos, igual lo refiero. Y el punto 6 es el que me llama la atención, porque les decía que mayormente la jurisprudencia, y si no me equivoco, y esto hay que corroborarlo con mayor amplitud, ¿ok? Es uno de los pocos pronunciamientos que he hallado, ¿no? Porque el tema de la interrupción de la prescripción adquisitiva por reconocimiento del derecho del propietario, yo lo he estudiado y he encontrado como 3 sentencias anteriores en las que la Corte ha dicho, prescribiente, te fuiste a buscar al propietario para arrendar, te fuiste a buscarlo para que te venda, y había un caso justo sobre Chavimochica, justo sobre Chavimochica, ¿no? No, ya perdiste el animus domini. Y si perdiste el animus domini, no cumples con el requisito clave de la prescripción adquisitiva, y ya fuiste. Y eso es un error. Es que no se pierde el animus domini cuando se reconoce el derecho del propietario. Es que se interrumpe la prescripción, es lo que pasa. Y lo importante de la interrupción es que inmediatamente se puede reanudar el plazo prescriptorio. Es como que usted se imagina a un sujeto en una carrera, es el prescribiente ese sujeto. La meta es la propiedad, ¿no? Y los kilómetros son los años. Entonces, ese prescribiente está empeñado, sudando la gota gorda para llegar a la meta que no va a llegar pronto. Una carrera de largo aliento y cuesta arriba, ¿no? Entonces, como dije antes, se detiene para negociar con el dueño la compra del inmueble. Y el dueño, cuando ve eso, se da cuenta que el prescribiente no está en son de guerra, ¿no? Él está reconociendo el derecho de propiedad. Entonces él comienza a negociar. Y él, si es que tuviera intenciones de demandar desalojo, reivindicación, usurpación o lo que sea, él se detiene, ¿no? Él desiste. ¿Por qué? Porque él cree de buena fe que el prescribiente ya no quiere seguir en la carrera de la prescripción adquisitiva, sino que quiere, en vez de ir por esa ruta de la adquisición originaria, dar el salto a la ruta de la adquisición derivativa y comprarle. Luis Díez Picasso, que tiene un libro sobre la prescripción, ¿no? Y teoriza junto la prescripción adquisitiva y extintiva, comprende que esto de reconocer el derecho del propietario por parte del prescribiente es hacerlo incurrir al dueño en la confianza de que ya no tiene un enemigo. Y que por tanto, si al día siguiente el prescribiente quiere reanudar su ruta hacia la prescripción, dejando de lado las negociaciones, él estaría impedido de seguir corriendo con el tiempo que ya había avanzado por el venire contra factum non potest, ¿no? O por la teoría de los actos propios. Entonces, él no podría desdecirse de sus actos de negociación. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? Se pierde el tiempo de la posesión anterior. Pero puedes reanudar desde cero. Porque si no sería traicionar al dueño. Si ya lo está reconociendo, ¿no? Ya lo está reconociendo. Entonces, no es que perdiste el animus domini, es que perdiste el tiempo ganado. Lo tiraste al tacho por ir a negociar. Pero, ¿qué pasa si en las tratativas no se llega a nada? No se llega a nada. Entonces tú te detuviste como prescribiente, conversaste con el dueño, no llegaste a ningún acuerdo y seguiste corriendo. Seguiste corriendo.
El tiempo que avanzaste se fue al tacho, estás en cero. Puedes volver a andar desde cero. Y pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Vuelves a cumplir el tiempo de la prescripción. Ahí ya no lo estás traicionando al dueño, porque lo que haría mal el sistema es admitir que tú, después de haber reconocido el derecho de propiedad, sigas utilizando ese tiempo de prescripción que había ganado. Eso lo pierdes, pero puedes volver a andar. Porque como en esta jurisprudencia, puede que no se materialice la adquisición derivativa y siga poseyendo a tu sucapionem el prescribiente. Entonces, en jurisprudencia antigua, anterior a esta, usted encuentra pronunciamientos como este, que le deniegan la prescripción adquisitiva, porque no cumple el animus domini, dice. A pesar de que después del acto de reconocimiento ya habíase cumplido el plazo de la prescripción adquisitiva extraordinaria, pacífica, pública, continua, por más de 10 años. Y ese es un criterio, el antiguo, errado. En cambio, usted ve en este caso, y es bastante razonable, ¿no? Y por eso lo hemos elegido justamente para presentárselo, ¿no? Dice, de la solicitud de compraventa de terreno, se advierte que pese, no obstante que la demandante ostentaba la posesión desde 1995, no se consideraba propietaria. O sea, en 1995 ella no tenía animus domini. ¿Por qué? Porque se puso a negociar, ¿no? Aceptó una negociación para comprarle al proyecto especial Chavimochi el inmueble. Sin embargo, dice la Corte Suprema, se verifica que luego de la petición de compraventa, ella continuó ejerciendo la posesión pacífica. Continua y pública, quedando acreditada su posesión desde 1999. O sea, en 1999, cuando ya no llegó a nada el asunto, porque le comunicaron que no prosperaba la compraventa, entonces ella siguió, hasta cuando demandó, ¿no? Entonces, desde el 99 hasta cuando demandó, que creo que fue 2014, ¿no? Ya se había cumplido el plazo de prescripción, ¿no? Ya se había cumplido el plazo de prescripción hace rato. Y aun cuando la Corte no menciona para nada, porque esta figura del reconocimiento del derecho del propietario, que estaba expresamente regulada en el Código de 1852, que el Código de 1936 la borró, pero tenía un precepto bisagra que decía, por si acaso, las reglas de la prescripción adquisitiva, o al revés, las reglas de la prescripción extintiva se aplican a la prescripción adquisitiva en lo que sea aplicable, ¿no? Y en ese código del 36, como en el de ahora, está que una de las formas de prescripción extintiva es el reconocimiento del derecho de parte del deudor, ¿no? A favor del acreedor. El reconocimiento de la deuda, mejor dicho. Entonces, si usted traslada eso a la prescripción adquisitiva, sería el reconocimiento del derecho de propiedad. Lo que genera es interrupción. O sea, hoy analógicamente debería aplicarse esa consecuencia. Interrupción, ¿no? Y a pesar que la Suprema no explica ni dice nada, que lo aplica analógicamente, pero razona bien, ¿no? Y dice, está bien, le reconoció, pero luego volvió a cumplir los requisitos de la prescripción adquisitiva, así que tiene que ganar, tiene que ser amparada la pretensión. Importante este criterio, ¿no? Y aquí se menciona, ¿no? Miren las pruebas que tenía del 95, tenía constancias de posesión del 2008, constancias de habitabilidad de 2017, de 2001, expedidos por la municipalidad, memorial de 2007, memorial de 2007, y aquí está el oficio, ¿no? El oficio del proyecto especial del 99, que fue el punto de quiebre, ¿no?
Y bueno, tenía recibos de pago de derecho de posesión del 95 y 97, tenía impuesto predial del 95 y 97, impuesto predial del 95, 96, 97, 98, 99, todo ese periodo lo perdió, ¿no? Todo ese periodo anterior lo perdió. Y tenía 99, 2012. Entonces, a partir de allí, cuando ya se cerró el tema de la compraventa con este oficio del 99, en adelante, como está acá arriba, tenía pruebas de 2000 en adelante, ¿no? Entonces, estaba inclusive la declaración de unos testigos que habían dicho todos que tenía un restaurante, ¿no? Y en ese tiempo no se ha advertido, dice la Corte, que la recurrente, en este caso la demandada, fue la que acudió a la casación, ¿no? No hay ningún acto de la recurrente del proyecto Chavimochi de recuperar el bien sublitis en el plazo mencionado, luego de el cierre de las tratativas de la compraventa, luego de que le reconoció el derecho la demandante a la demanda como dueña. Y ha consentido incluso que pague los tributos, ¿no? Entonces, la parte demandada ha reconocido más bien el derecho posesorio del demandante, desde el año que ésta refiere, ¿no? Y así lo ha valorado las instancias. Entonces, interesante esta casación, que endilga la consecuencia correcta a el reconocimiento del derecho de propietario. Interrupción, no pérdida de ánimo. En esta otra casación, también publicada en este boletín del 30 de noviembre, en la página 315 usted encuentra esta referencia, ¿no? En relación al requisito de pacificidad, que es la parte medular en la que han sustentado sus decisiones las instancias de mérito, no implica per se determinar la forma de cómo se ingresó, sino cómo se permaneció en la posesión. Eso es lo que usted tiene que tener muy claro. Y eso ya lo decía el cuarto pleno, ¿no? Perdón, el segundo pleno, en el fundamento 44. Lo que importa es que la cosa no se mantenga por la fuerza, no que se adquiera, sino no se mantenga por la fuerza. Entonces, lo que había ocurrido en este caso, ¿no? Como lo menciona aquí el séptimo considerando de la casación, no se había tomado en cuenta por las instancias de mérito que las dos, por cierto, habían sido declaradas infundada la demanda. Y aquí llamo la atención, ¿eh? Que no es el propósito de nuestra conversación, pero llamo la atención sobre esto. Usted sabe que hoy ya se reformó el recurso de casación y funciona el doble conforme, ¿cierto? Y que ya si las dos instancias se pronuncian en un sentido, como por ejemplo infundada la demanda, ya usted no iría en casación. Y ya estaría la solución justa del caso. Pero mire usted esto. La Suprema, porque es en un periodo previo pues a la reforma procesal, admite una casación con sentencias que tenían el mismo sentido, infundada, y detecta pues que había un error. Este tipo de cosas se van a ver mucho, ¿eh? Se van a ver mucho, ¿no? Que ayuda el doble conforme para la celeridad procesal, que sí, ¿no? Pero en algunos casos van a haber varias decisiones injustas, ¿no? Y vamos a ver cómo se van a remediar esos problemas, ¿no? Porque algunos dicen, no, pues entonces nos vamos al amparo. Diosito, pero el amparo contra resoluciones judiciales no es una puerta abierta de par en par, hay mucho control y mucha rigidez, ¿no? La respuesta inmediata es, usted quiere que veamos el juicio de nuevo. Y el razonamiento del amparo no es el mismo razonamiento del proceso ordinario, ¿no? Pero bueno, solo mencionaba esta cosa para que usted lo tenga en cuenta, que aquí tiene un ejemplo. Si usted quiere criticar la reforma, aquí puede conseguir un ejemplo, ¿no? Donde más bien el doble conforme nos hubiese llevado a un resultado errado, ¿no? Bien, entonces, el séptimo fundamento decía, ¿no? Se ha considerado la conversión de posesión violenta de la demandante en pacífica, ¿no? Se ha convertido la posesión violenta en pacífica. O sea, se reconocía que había un inicio, una invasión, pero luego ya se ha convertido en pacífica, ¿no? ¿Por qué? Justamente
se pusieron de acuerdo en la necesidad de culminar la formalización de la propiedad. O sea, se acordó que la asociación demandada y urbanizadora Pro S.A. transfieran su propiedad a favor del asentamiento humano Los Olivos de Pro Sector C en base a contratos de compraventa individuales. Entonces, desde el año 1997, la asociación demandada tuvo la potestad de hacer uso de su derecho en calidad de propietario, esto es, interrumpir la pacificidad y continuidad. En verdad sería interrumpir la continuidad, ¿no? Pero bueno, interrumpir la pacificidad, ese es un error, ¿no? De la posesión de la demandante con la finalidad de recuperar la posesión del inmueble en materia de litis a través de la vía judicial idónea. Dese cuenta, este es otro caso donde está de por medio el reconocimiento del derecho del propietario. Este caso vale por estas dos cosas, ¿no? Primero, ya le dije, la posesión violenta se puede convertir en pacífica y se cumple con el tiempo, se cumple con el requisito. No necesita que originariamente sea pacífica. Segundo, otra vez hay un acuerdo para comprarle al dueño que está en el registro. Otra vez. Pero ¿qué pasa? No se llega a nada. Entonces, si no se llega a nada en las tratativas, y ahí obvio que ha habido un reconocimiento del derecho del propietario, ¿no? Y luego de eso, no se demanda una reivindicación, no se demanda un desalojo, y el prescribiente va hacia la ruta de la prescripción adquisitiva y llega a la meta de la propiedad porque cumple con todos los requisitos, entonces opera la prescripción adquisitiva, ¿no? En verdad, ya es un cambio importante de la jurisprudencia en comparación con esa otra antigua jurisprudencia que decía pues que se pierde el ánimo dominus, ¿no? Importante este tipo de pronunciamientos. Finalmente, dice aquí, en el caso concreto, se advierte que la asociación demandada pretendió la restitución del bien inmueble mediante la carta notarial de fecha 29 de abril de 2014, invitación a conciliar. Esto es, ya había transcurrido más de 10 años de posesión. Entre el periodo donde se reconoció el derecho del propietario y no se llegó a nada con las tratativas y la demanda, ya había pasado el tiempo de la prescripción adquisitiva. Y se le mandaron algunas cartas, ¿no? Algunas invitaciones a conciliar, pero esas fueron posteriores. Ojo que aquí lo que se está razonando es que las invitaciones extrajudiciales interrumpen la prescripción, postura que dijimos hace rato no compartimos. Pero, al fin y al cabo, lo que interesa es que usted comprenda de que se admite que después de reconocer el derecho del propietario, si se cumplen los requisitos de prescripción adquisitiva, entonces se puede ganar la propiedad por prescripción y que no se pierde el animus domini cuando se reconoce el derecho del propietario. Si se admitiera esto de que se pierde el animus domini, tendría que haber interversión, ¿no? O sea, tendría que haber un supuesto donde cambie el estado posesorio porque lo habría perdido, pero no es indispensable, no es indispensable. Entonces aquí se cita como una prueba, digamos, importante, un recibo de Telefónica que data del año 2001. ¿No? Dice, bueno, al menos desde esa fecha de 2001, al menos desde esa fecha de 2001, entonces ya estaría acreditada el inicio de la posesión del demandante. Y la propia Corte se encarga de decirnos desde cuándo la posesión violenta se convierte en pacífica. Toma en cuenta el plazo que hay para recuperar la posesión, ¿no? Se menciona aquí que no se han utilizado acciones posesorias, no obstante que se ha dejado pasar un año. Se cita el artículo 601, ¿no? Y al haberse realizado el acuerdo mencionado, se podría deducir que la posesión ostentada por la demandante es pacífica. Dos cosas. En este caso, el paso de un año se considera como que ya, si es que no se ha accionado ni extrajudicial ni judicialmente, que se ha consentido, que se ha pacificado la situación, ¿no? Y con mayor razón si ha habido un acuerdo, ¿no? Este acuerdo tuvo una peculiaridad, ¿no? Y aquí el voto en discordia lo menciona, de que el voto en discordia va porque no debería reconocerse el derecho del prescribiente. El voto en discordia dice, bueno, como se ha reconocido la propiedad,
a la parte demandada, a los propietarios. Entonces, no ha tenido animus domini. Dese cuenta el cambio de la jurisprudencia, ¿no? El voto en discordia está manteniendo la posesión anterior. Si le reconoces derecho al dueño, perdiste tu animus domini. Si no tienes animus domini, no me interesa el tiempo que haya seguido luego de haberle reconocido, porque ya perdiste el animus domini y jamás vas a poder adquirir por prescripción, porque perdiste el animus domini, y eso es un error. Y por eso pierde este voto en discordia, ¿no? Pero lo remarcamos un poco para que usted vea la postura inexacta, ¿no? O al menos la que consideramos que es inexacta. Dice, no habiendo la demandante acreditado haberse opuesto a las negociaciones, ¿no? A este reconocimiento de propiedad. Y enlaza el reconocimiento de propiedad con la pacificidad, que en realidad nada tiene que ver. Y luego lo explica mejor, ¿no? El voto en discordia. Dice, bueno, a las finales, señores, sí hubo una denuncia, hubo un proceso penal, pero, como dijimos, salió una ley que dijeron, señores, vamos a sanear los asentamientos humanos, así que todos los litigios que hay acá quedan en suspenso. Entonces el voto en discordia dice, es que no es que quisieron negociar, sino que la ley los obligó a hacerlo, ¿no? Entonces la entidad demandada estuvo forzada a llegar a esos acuerdos. Y por tanto, dice este voto en discordia, esas denuncias hicieron que se quebrara la pacificidad. Y bueno, ya esta es una postura también bastante trasnochada, ¿no? No rompe la pacificidad el tema de las denuncias. Lo que haría la denuncia en todo caso es interrumpir la prescripción, pero como ustedes han visto, en realidad esto ya quedó en suspenso, y luego de eso hubo el acuerdo, y luego de eso ya hubo la adquisición de la propiedad por prescripción, así que ya no tendría mayor relevancia el asunto de las denuncias penales, porque se pacificó, como dice el fundamento en mayoría, la posesión. Y por último, ya para cerrar, dar espacio de repente a algunas preguntas que hubiera del auditorio, ¿no? En verdad es un auto de improcedencia de una casación, ¿no? Que así apenas con su texto pequeñito, ¿no? Usted lo puede ver ahí en la página 667 del boletín, que reciente, usted puede encontrar cosas importantes, ¿eh? Muy, muy importantes. A propósito de lo que decíamos, porque hasta aquí hemos dicho que si hay el reconocimiento del derecho del propietario, no pierdes el animus domini, lo que pierdes es el tiempo posesorio, porque es una forma de interrupción del curso prescriptorio, de manera que inmediatamente comenzamos a contar, de cero. Y si llegamos al plazo legal, adquiriste propiedad por prescripción adquisitiva. Y tienes dos casaciones arriba en ese mismo sentido, ¿ok? Pero esta, señores, es una casación, es un caso donde la parte demandada había perdido la reivindicación. Le ganan la reivindicación. La sentencia de reivindicación se inscribe en el registro, pero no se ejecuta. No se ejecuta. Puedo ganar la prescripción adquisitiva respecto de un predio donde he perdido la reivindicación, pero esa sentencia no se ejecutó, y como no se ha ejecutado, yo sigo en posesión, pues. Y yo sigo en posesión de manera pacífica, pública y todo lo demás. Pero está la sentencia. Y obviamente la respuesta parece bastante correcta, ¿no? Obvio de que sí, ¿no? Lo que argumentaba la parte recurrente, que perdió en las instancias de mérito y que le quedan improcedentes en su ocasión, era, un ratito, si tenemos nuestra sentencia, la sentencia no puede dejar de ejecutarse. Y si quieren decir los demandantes de la prescripción que ya pasó el tiempo para ejecutar la sentencia porque ya habría prescrito el título ejecutorio para ejecutarla, entonces primero tendrían que haberse planteado una excepción de prescripción extintiva. Y bueno, como en ningún lado se ha ventilado la prescripción extintiva de la sentencia está vivita y coleando, y es un freno que de por vida va a impedir la prescripción extintiva. Y no, definitivamente no. Y se le rechaza. Y dice acá, muy escuetamente, ¿no?
el auto de improcedencia, dice. Lo cierto es que inscrita la Ejecutoria Suprema de 1991 en la partida registral, los demandantes nunca fueron requeridos para la entrega de la posesión del inmueble. Ajá, o sea, estuvo allí, pero no se ejecutó contra ellos, ¿no? Quienes continuaron ocupándolo hasta la actualidad. Luego dice incluso, la parte demandante se ha mantenido en posesión del predio materia litis, incluso con posterioridad al cambio de propietario registral. O sea, ya había, después de la sentencia ganada, había ventas posteriores. Y en todo ese tiempo ha estado ahí, o sea, que se mueva el tracto sucesivo en el registro, no trastoca en nada el fenómeno de la usucapión que está en el mundo real. Y entonces, bueno, tampoco realizó ningún acto para ejecutar el pronunciamiento recaído en ese proceso de reivindicación. Entonces, en cambio, dice la Asociación Provivienda, que es quien le vende al demandante, y la Cooperativa de Vivienda Virgen del Rosario, una parte relacionada en el caso, solicitaron conjuntamente la habilitación urbana del predio matriz, así como celebraron un contrato de ejecución de redes eléctricas de distribución secundaria y alumbrado público en forma conjunta. Y recién hasta el 2012 que el nuevo propietario registral requirió mediante carta notarial la restitución del predio materia de litis. ¿No? Recuerden que usted puede dudar de si las cartas interrumpen o no la prescripción, pero de lo que no puede dudar es que no se puede interrumpir la prescripción después de que ya se consumó el plazo, ¿no? Así que, si es que se quiere considerar que las cartas sí interrumpen, estas tendrían que ser antes de, ¿no? Ya hemos dicho que nosotros creemos, con la postura que más o menos se va dando en la jurisprudencia, de que solo las demandas judiciales interrumpen, ¿no? Entonces, que aquí este asunto, ¿no? Sí, un proceso judicial interrumpe la prescripción, claro que lo interrumpe, ¿no? Pero si la sentencia no se ejecuta, ¿no? Ni se ha dirigido esa ejecución contra el poseedor usucapiente, entonces no interfiere en nada el cumplimiento de los requisitos de la prescripción adquisitiva. Listo, muchísimas gracias. He excedido un poco del tiempo, espero no haberlos aburrido demasiado con la presentación. Son muy amables todos por su atención. Gracias. Doctor, tiene unos minutos porque hay preguntas de los participantes. Sí, si no son muchas, enhorabuena, porque la verdad que me pasé No, un poco. tenemos 3 preguntas. Sí, adelante. ¿Desea que dé lectura? Sí, dígame. Ya, muchas gracias. El doctor Alejandro Mautino pregunta, ¿la carta notarial interrumpe la prescripción adquisitiva de dominio? Bueno, creo que eso ya le he dicho varias veces, ¿no? Pienso de que no, pienso de que lo que sí interrumpe son las demandas o notificaciones judiciales, pero, ojo, notificaciones judiciales que tengan que ver con pretensiones restitutorias, ¿ok? Porque si de repente hablamos de una pretensión de ineficacia, una pretensión de nulidad, de algún título que esté involucrado con el demandante, no interrumpiría. O sea, las notificaciones judiciales que interrumpen son aquellas que se dirigen a pedir la devolución del bien. Reivindicación, desalojo, interdicto de recobrar, ¿no? Quizá un interdicto de retener también, ¿no? Podría ser. Ese tipo de pretensiones, o de repente si a la nulidad le acumulan restitución de la posesión según el Código Procesal Civil, podríamos estar en ese caso de interrupciones. Pero en cuanto a las cartas notariales, invitaciones a conciliar, no, porque en verdad no se materializan pues en restitución de la posesión, ¿no? Es más, hay muchos casos en que solo se manda la carta y no se va al juicio, ¿no? Y carta tras carta, finalmente no llevan a que recupere la posesión, pero en cambio el juicio sí, ¿no? En cambio el juicio sí. La segunda pregunta es de la doctora Sandra Martínez, que indica, buenas noches, doctor. ¿Nos podría dar un ejemplo de la prescripción adquisitiva secundum tabulas? La prescripción adquisitiva secundum tabulas es la que hace el sujeto que ya está inscrito en el registro, ¿no?
La contratábulas es cuando alguien que está en posesión del bien demanda al que está inscrito en el registro, ¿no? Y la secundum tabulas es la que se hace cuando el propio sujeto registral, el propio titular registral, utiliza la prescripción adquisitiva. ¿En qué tipo de circunstancias podría ser útil este tipo de prescripción? En los casos de duplicidad de partidas, ¿no? Yo tengo mi partida, la 110-20-51, y Pedro tiene la suya, la 110-20-52. Ambos tenemos derechos inscritos sobre el mismo inmueble. Entonces, yo, si soy el que cumple con los requisitos de la prescripción adquisitiva, podría, aún inscrito en el registro, ¿no?, demandar la prescripción adquisitiva. Y el efecto que yo pediría es que se cancele la partida del otro. Ojo que acá es irrelevante qué partida es más antigua, sino quién cumple con los requisitos de la prescripción adquisitiva. Si soy yo, pues yo seré declarado el dueño, ¿no? Así que en el contexto de partidas doblemente inmatriculadas, tiene relevancia la prescripción adquisitiva como el mecanismo, digamos, más realista de resolver el conflicto, ¿no?, de titularidades. Esa sería mi respuesta. Doctor, tenemos la última pregunta del doctor César Maldonado, que dice: ¿qué puede hacer el demandado en un proceso de desalojo que ha iniciado su demanda de prescripción adquisitiva paralelamente para evitar el lanzamiento de un caso que declare fundado el desalojo? Lo que debería hacer es acumular los procesos, ¿no? A mi modo de ver, el que ha iniciado un proceso aparte no debería quedarse con esa circunstancia, sino debería juntar los dos casos, ¿no? Porque hay una evidente conexidad entre el desalojo y la prescripción adquisitiva. Dado que el precario es quien no tiene derecho y el prescribiente es el dueño, entonces imagínese, tendríamos la mitad de un caso en el desalojo y la mitad del caso en la prescripción adquisitiva. Entonces lo que debería propugnar es la acumulación de procesos. Se va a acumular en el más antiguo. Si primero inició el desalojo, allí se va a acumular. Si primero inició la prescripción adquisitiva, allí se va a acumular. El juez que va a tener el caso, primero naturalmente decidirá sobre la prescripción adquisitiva. Si la declara fundada, el desalojo cae. Si la declara infundada, el desalojo va. Ojo con las acumulaciones de procesos, porque esas solo van cuando se piden antes de la sentencia, ¿no? Después de la sentencia ya no podemos acumular. Ahora, ¿qué pasa si ya uno está sentenciado y el otro no? Han habido casos, ¿no?, que no es lo que yo aconsejo, que han pedido suspensión del proceso, ¿no? Dado que ya hay una sentencia de primera instancia en otro lado, y ya una vez que está sentenciado ya no puedo acumular, yo podría pedir la suspensión, ¿no? Así que ese remedio sería el remedio último, subsidiario, porque si están en trámite, se acumulan, ¿no? Pero si ya no se puede acumular, acuérdense que la suspensión es un remedio de última ratio, ¿no? Se suspende cuando no se puede acumular. Así que la última circunstancia, si ya uno está sentenciado, sería suspender, ¿no?, el desalojo hasta que se decida la prescripción adquisitiva. Doctor, esas serían todas las preguntas de los participantes. Ya no hay más preguntas. Asimismo, agradecerles por su predisposición, por haber aceptado participar en este evento. Ha sido de mucha utilidad para todos los participantes. Del mismo modo, también Conversatorio Jurídico del Perú reitera el agradecimiento hacia su persona y hacia los participantes y a los fieles seguidores de Conversatorio Jurídico del Perú. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches, doctor. Bye, bye.